En este 9 de octubre, Día de la Comunidad Valenciana, cuando celebramos la entrada de Jaume I en Valencia en 1238, quisiera traeros una historia que trasciende fronteras, la de Alice Hitler, a quien muchos consideran la primera viuda negra documentada en Europa. Así como en Valencia recordamos aquel acto fundacional que marcó identidad y memoria histórica, hoy volvemos la mirada al pasado para explorar cómo una mujer desafió el poder, el prejuicio y el miedo en la Irlanda medieval. A finales del siglo XIII, en la ciudad de Kilkenny, nació Alice Hitler, en torno al año 1280 según algunos registros. Proveniente de una familia acomodada de origen normando, Alice se casó 4 veces con hombres de posición, y tras cada unión su fortuna y su influencia crecían. Con el paso del tiempo circulaban rumores. Se decía que ella mezclaba pociones, que invocaba espíritus y que en connivencia con su sirvienta Petronila de Metz llevaba a cabo rituales nocturnos con propósitos oscuros. De hecho, en 1324, el obispo Richard de Ledred, recién nombrado al mando de la diócesis de Ossory, decidió enfrentar lo que él veía como una herejía latente en Kilkenny, las acusaciones contra Alice Hitler. Ledred demandó que Alice fuera arrestada, pero ella contaba con aliados poderosos. Su primer esposo, William Outlaw, estaba emparentado con el canciller de Irlanda, Roger Outlaw. Tanto es así que el canciller exigió que Alice estuviera incomunicada por al menos 40 días antes de cualquier juicio, lo que retrasó todavía más las acciones del obispo. En ese contexto legal conflictivo hubo un choque entre autoridad eclesiástica y autoridad secular. Y es que, ¿hasta qué punto la Iglesia podía imponer su voluntad en casos criminales cuando los acusados tenían peso social y apoyos políticos? Se presentaron 7 cargos formales contra Alice y sus asociados: negar a Cristo y a la Iglesia, sacrificar animales vivos en cruces para invocar demonios, robar llaves de la Iglesia para hacer reuniones nocturnas, usar los restos de cadáveres, uñas, pelos y partes de animales en pociones que provocaban amor, odio o muerte, y que Alice mantuviera relaciones sexuales con un espíritu demoníaco llamado Artison u otros nombres, que podía adoptar forma de animal o figura oscura para recibir riqueza. También se decía que Alice había asesinado o hechizado a varios de sus maridos, o que los había influido para dejarles sus bienes, mediante la brujería. Algunos de los elementos probatorios eran frágiles y dudosos. Por ejemplo, se mencionó un tubo de ungüento encontrado en la cámara de Alice como evidencia de prácticas ocultas. Se dice que lo que realmente encontraron podría haber sido un objeto de índole sexual, pero fue interpretado en el juicio como algo demoníaco. Y es que no solo Alice estuvo implicada. Petronila de Metz, su sirvienta, fue acusada como cómplice, y otros asociados fueron simplemente arrestados. Bajo tortura, Petronila confesó las acusaciones contra ella misma, contra Alice y otros acusados. Admitió que volaban con ungüentos, que hacían reuniones nocturnas, que Alice tenía pactos demoníacos, entre otros. El 3 de noviembre de 1324, Petronila de Metz fue azotada y quemada en la hoguera, convirtiéndose en la primera persona en Irlanda ejecutada por heresía y acusada de brujería. Alice, por su parte, logró huir a Inglaterra antes de que pudiera ser capturada, y nunca volvió a aparecer con certeza en los registros. El juicio fue un test de la autoridad de la Iglesia frente a los poderes locales. Ledred, incluso, fue arrestado en algún momento durante la disputa por jurisdicción. El hijo de Alice, William Outlaw, también fue acusado con cargos como herejía, usura y perjurio, y en lugar de morir fue obligado a penitencias, a donaciones y a realizar peregrinaciones para reducir su condena. Aunque Alice escapó, el caso marcó un precedente. Fue uno de los primeros juicios medievales en Europa
donde una mujer fue acusada formalmente de brujería como heresía y donde la Iglesia trató de usar la ley canónica para imponer castigos severos. Con el tiempo, este proceso y la ejecución de Petronila serían vistos como un modelo tempranísimo de lo que luego sería la oleada de juicios por brujería en los siglos XV a XVII. Nadie sabe qué pasó definitivamente con Alice Keitler después de su huida. Algunos creen que pasó sus días en el exilio, y otros dicen que siguió bajo otro nombre o protecciones. La figura de Petronila de Metz, en cambio, quedó grabada con dolor. Su muerte es un recordatorio trágico de cómo el poder religioso y los prejuicios pueden condenar a los más débiles para alcanzar a los más poderosos. Hoy, al mirar atrás en aquel año 1324, vemos un momento en que religión, justicia, poder y superstición se entrelazaron de la forma más oscura. Y aquí, en este mes, cuando celebramos el 9 de octubre y festejamos memoria e identidad, traemos la historia de Alice Keitler como un espejo lejano de cómo una mujer valiente o acusada con valentía puso en tensión los límites del poder, de cómo las acusaciones podían usarse para destruir y de cómo la memoria permanece incluso cuando los registros callan. Alice Keitler, la primera viuda negra documentada entre sombras, sigue viva en nuestra palabra.